Venezuela pasó de producir 3.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de los años 90 a solo 712.000 en el último mes, según cifras de la OPEP. La realidad es que Venezuela, y esto es casi una certeza matemática, puede dejar de ser un exportador neto de petróleo en el año 2020. Y te hablo incluso de principio del año 2020. Y esto podría tener algunas consecuencias políticas estratégicas, como por ejemplo que Venezuela fuera excluida de la OPEP. El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Hardy, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos. Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas, de ahí no le queda nada a Venezuela. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria. Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías, y a Venezuela no la para nadie, compadre. Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad. Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos. ¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo? El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están. Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. El público estadounidense está dando un primer vistazo a las denuncias sobre la llamada telefónica del presidente Donald Trump a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En las últimas horas, Trump desestimó la credibilidad del informante que las emitió. Parece más y más como que el llamado informante no es un informante en absoluto. Además, toda la información de segunda mano que probó ser tan inexacta. Puede que ni siquiera haya habido otra persona, un filtrador o espía. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de tratar de evitar que información sobre esta llamada saliera a la luz. La denuncia afirma que la Casa Blanca trató de bloquear todos los registros de la llamada, especialmente la transcripción palabra por palabra. Eso le dio al denunciante razones para creer que ellos, la Casa Blanca, habían entendido la gravedad de lo que se reveló en esa llamada. El director interino de Inteligencia Nacional se defendió de las acusaciones. Se nos informó que gran parte de esta información contenida en la denuncia estaba de hecho sujeta a privilegio ejecutivo, un privilegio al que no tengo la autoridad para renunciar. El presidente Trump asegura que la información del denunciante se trata de una maniobra política. Los demócratas perderán las elecciones, lo saben, por eso lo están haciendo. Una posición apoyada por los republicanos, quienes aseguraron que no hay fundamentos para iniciar un juicio político. Sin embargo, los demócratas se preparan para la investigación. Este denunciante nos ha dado una hoja de ruta para nuestra investigación. Muchos demócratas de la Cámara de Representantes dicen que quieren ver esa votación antes de que la campaña presidencial del 2020 comience en pleno en febrero del próximo año. La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de $6.000 millones al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de 1980. Y al terminar los 80, Ortega entrega el país con una deuda de $12.000 millones, o sea, 4 veces lo que recibió. El diputado opositor Alfredo César señaló que el gobierno de Nicaragua se ha endeudado más a partir de la crisis del 18 de abril, producto de la recesión económica que vive la nación. Lo que hace es
reducir el presupuesto y no endeudar más el país para pagar el presupuesto del Estado cuando no hay con qué. Mientras el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, manifestó que Nicaragua está en total capacidad de asumir esta deuda pública externa. El problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se como número, sino que si sos capaz de pagarlo, punto número uno. Y Nicaragua tiene una deuda sostenible. Según el presupuesto general de la República, el gobierno de Nicaragua está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses, según economistas. La falta de inversión, materia prima y mantenimiento ha ocasionado el colapso del servicio de agua potable en Venezuela. Aseguran expertos que solo se encuentran operativos un 55% de los sistemas que distribuyen el vital líquido. Hoy en día las encuestas dicen que apenas menos del 20% tiene un servicio bueno y eso es un número, digamos, muy malo. Eso quiere decir que el 80% de la población de alguna manera está afectada por esta calidad de servicio. Declaraciones que se dieron en el marco del foro sobre la crisis del agua potable en Venezuela. El evento se realizó en la sede del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, conocido por sus siglas en inglés CSIS, donde se hizo un diagnóstico de la situación. Entre otros, se contó con la participación de una representante de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, quien destacó la gravedad de la falta del agua en el país sudamericano. Las Naciones Unidas hoy día piensa que 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso al agua, al saneamiento y a los servicios sanitarios. El presidente interino Juan Guaidó presentó un plan para la reconstrucción de Venezuela. El presidente de su comisión, Juan Andrés Mejía, aseguró que el problema de la crisis de Venezuela se debe al fracaso de las políticas implementadas en los últimos 20 años. Es un problema de distribución. Las tuberías, los embalses están totalmente afectados en términos sanitarios, se han contaminado, las plantas de tratamiento están inutilizadas, no existen los componentes químicos para tratar esa agua y los sistemas de distribución han sido destruidos. ¿Por qué han sido destruidos? Bueno, porque hay un modelo absolutamente fracasado. Expertos de otros países aseguran que darán apoyo técnico para el restablecimiento de los sistemas de agua de Venezuela una vez que se produzca un cambio político en el país. Lo que nosotros proponemos es una asistencia técnica, es un acompañamiento a través de hermanamientos, se conocen como WOPs, por sus siglas en inglés, y finalmente ¿de qué se trata? De que los organismos operadores que han logrado resolver problemas específicos puedan ayudar a otros organismos o a otras ciudades con problemas también muy similares. Según el coordinador del agua del Plan País, Norberto Bauzón, se requieren unos 330 millones de dólares para restablecer los sistemas y poder garantizar el suministro del agua a al menos el 80% de la población. También estima que pueda demorar hasta 3 años en lograrse.